Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por tu gran amor, porque lo demuestras de tantas maneras y porque nunca te cansas de amarnos, de llamarnos y de reconvenirnos. Gracias por la oportunidad que nos das esta noche para estudiar juntos otra vez. Pedimos que tu Espíritu Santo no solamente esté presente en nuestro medio, sino que le abramos las puertas de nuestras mentes para que Él sea el que nos ayude a entender, nos aclare lo que necesite ser aclarado y nos ayude a recordarlo. Lo Amén. dejamos en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a los versículos de memoria para poder repasarlos y espero que cada uno los esté poniendo en sus repasándolos para que así tengamos la palabra no solamente escrita, sino la tengamos en nuestras mentes para recordarla y usarla en los momentos de tentación. El primero viene del libro de Juan 15:5, y nos da la clave de cómo es que podemos tener la victoria. Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Este es el equivalente de que Cristo nos diga: ni siquiera pruebe, ni siquiera trate por usted mismo, porque no va a poder. Entonces, no nos metamos a tratar de querer hacerlo por nosotros mismos, simplemente para desilusionarnos, porque entonces el enemigo usa esa desilusión para decirnos: ¿para qué sigues probando? Ya no lo hiciste bien, pues eso es una tontería, nunca vas a poder. Entonces Cristo nos dice: ni siquiera lo prueben, porque sin mí nada podéis hacer. Y nos dice por qué. En Juan 5:30, hablando de sí mismo, tenemos el siguiente versículo de memoria, el número 2. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es Cristo hablando en su condición como hombre, ser humano como usted, ser humano como yo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y me alegro de ver a algunos de ustedes repitiéndolo y les animo a que sigan aprendiéndoselos. Para este nuevo capítulo no vamos a tener un versículo de memoria y lo he hecho a propósito para darles tiempo de que se aprendan estos, incluyendo el que es un poco más largo, que ya llegaremos a él dentro de un segundo. El tercero es de Romanos 5:20. Romanos 5:20. Yo les aconsejaría de que entonces escriban estos versículos en una página aparte o los escriban a máquina o como puedan, para que los tengan siempre con ustedes y los puedan repasar cuando salgan a caminar, cuando estén cocinando, cuando estén haciendo su culto diario, en cualquier situación que se encuentren pueden tenerlo allí y repasarlo y así permitirle al Espíritu Santo de que lo fije en sus memorias. Entonces, Romanos 5:20 habla de la ley, habla de pecado y habla de gracia. Dice que la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a hablar de eso un poco más esta noche en el nuevo capítulo. Por ahora, entonces, vamos al cuarto de los versículos de memoria que tenemos, y es en Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Comienza con un consejo muy hermoso, el que nos va a ayudar para que podamos hacer lo que Cristo hizo. Dice: haya pues en vosotros este sentir o pensar, ¿verdad? Esta mente que hubo también en Cristo Jesús.
¿Cuál es la mente de Jesús? Bueno, en los versículos de 6 al 8, en ese mismo capítulo, nos describe exactamente cómo funcionó ese pensar, esa mente de Cristo. Comenzando, dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Ahí tenemos un paso hacia abajo, ¿verdad? Hecho en forma de siervo, o tomando en forma de, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres. Y ahora viene como un resumen de lo que ya dijimos, y hallado en la condición como hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la forma en que Cristo pensó, en la forma en que Cristo decidió. Y al tener nosotros la mente de Cristo en nuestra mente, se hace un trasplante. Cuando tenemos nuestra mente trasplantada y en lugar de ella tenemos la mente de Cristo, entonces pensaremos, actuaremos, decidiremos, y no solamente nuestras acciones, sino nuestras reacciones, que son las que a veces nos agarran de repente y se nos sale la clase, como decimos a veces. Entonces aprenderemos así, tendremos la capacidad de no solamente actuar, sino reaccionar también de la forma que Cristo reaccionó. Esta noche comenzaremos el capítulo 4. Ya se envió, el lunes se envió ya el capítulo, y así que algunos de ustedes ya lo tendrán impreso. Otros todavía no habrán tenido la oportunidad, pero yo leo despacio y pronuncio lo mejor que puedo para que ustedes puedan entenderlo, puedan escucharlo y puedan asimilarlo a medida que lo estudiamos. El título de este capítulo es Salgo de mí mismo y entro en Cristo. Salgo de mí mismo y entro en Cristo. Entonces, permítanme aquí. Comienzo entonces a leer. Este estudio lleva por título Salgo de mí mismo y entro en Cristo. En nuestro último estudio examinamos lo que significa estar en Cristo. También hemos descubierto que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Incluso en ese mismo lugar donde está el pecado. Déjeme explico un momento esto. No es que el pecado abundó en Alemania y la gracia sobreabundó en Chile. ¿No? No es así. Es donde está el pecado, allí sobreabunda la gracia, inclusive en nosotros. Cuando el pecado abunda en nosotros, cuando el pecado nos trata de allanar, la gracia de Dios está allí para sobreabundar en nosotros también. ¿Ok? Sigo leyendo. Y cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado, a través de la perfección de Cristo, quien se hizo uno con nosotros, podemos estar firmes delante de Dios sin condenación. Continuamos con estas líneas de pensamientos. Leemos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 926, lo que se traduce a seguir. Si la obra es llevada adelante en conexión con Dios, el agente humano a través de Cristo ganará día a día la victoria y el honor en la batalla. A través de la gracia concedida, vencerá y será colocado en terreno ventajoso. Y escuchen esto, el hombre en su relación con Cristo será hueso de sus huesos, carne de su carne, uno con Cristo, en una relación peculiar, porque Cristo tomó la humanidad del hombre. Ustedes recordarán que esa frase de que carne de su carne y hueso de sus huesos se refiere aquí
directamente a Génesis capítulo 2, 22 y 23, donde Dios crea a la mujer al sacarle una de las costillas al hombre, y cuando se la trae y se la entrega a Adán, él dice: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, por eso se llamará varona, porque del varón fue tomado. Y luego entonces Dios dice: los dos serán una sola carne. Pronuncia esto en el primer matrimonio, la primera nupcia que se ocurrió en esta tierra. Seguimos ahora leyendo. Uno con Cristo en una relación peculiar. Lo que vimos en nuestro último estudio, ¿no era eso una real relación peculiar? ¿Cómo Cristo puede ser Cristo y al mismo tiempo puede ser yo? Es una relación peculiar. Que Cristo sea uno conmigo, sin embargo, todavía con la distinción de las personalidades de cada individuo. Lo más cercano que tenemos a esto en nuestro ámbito humano es la relación precisamente de marido y mujer. Cristo dijo: ellos serán uno y no serán separados a menos que sea por la muerte. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero cuando la novia y el novio bajan allá, después de presentarse en la iglesia y de ser presentados como hombre y mujer, no baja una sola persona. Bajan dos todavía, ¿verdad? Pero son uno. Eso es lo más cercano que tenemos de ilustración en la forma en que Cristo llega a ser uno con nosotros, pero mantenemos cada quien nuestra personalidad. Seguimos en la misma página 53, donde estamos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de acuerdo a Romanos 5:20, que ya lo repetimos anteriormente. Allí mismo, donde yo me encontraba, en mi pecaminosidad, Cristo vino y moró en su justicia o rectitud. Y aquí vemos una interesante revelación del libro La maravillosa gracia de Dios, página 10, por la hermana White, donde dice, nuevamente repito, La maravillosa gracia de Dios, página 10, en caso que alguien quiera tomar esa nota. Dice lo siguiente: al desobedecer los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de su ley. Para hacer frente a esta caída, debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores. Por causa de que el hombre falló, la gracia tuvo que aparecer. Allí donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó mucho más. La ley entró para hacer que abundase ¿qué? La gracia de Dios. Generalmente pensamos que la ley tuvo que entrar para que abundase el pecado, pero no, el propósito de la ley fue para traer la abundancia de gracia. ¿Cómo sucede esto? Cuando la ley se presenta ante nosotros, nosotros nos encontramos con la ley, la entendemos, la conocemos, entonces nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos. Al ver cada uno de sus preceptos, se nos desenmascara nuestro verdadero yo. Y nos damos cuenta de que nuestro interior es tan sucio como creíamos que era, pero lo habíamos tratado de tapar y presentar solamente fuera, en el exterior, lo bello, lo bueno, lo amables, lo graciosos que somos. Pero ahora la ley se presenta y nos hace ver que verdaderamente ese espejo nos muestra muy honestamente quiénes somos verdaderamente en nuestro interior. Pero en ese mismo momento la ley nos muestra a Cristo, que es al cual la ley pertenece, porque la ley es el transcrito del carácter de Dios. Entonces nos muestra de una vez la gracia que necesitamos, porque si la ley se quedara sola allí, presentándonos quiénes somos, verdaderamente no podríamos sobrevivir. El apóstol Pablo dice que cuando la ley entró, me mató.
Y sí, nos mata, pero gracias a Dios, Cristo nos revive. Sigo leyendo la cita del libro La maravillosa gracia, página 10. Dice, nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los inmaculados ángeles, que están a su servicio y son obedientes a todos sus mandamientos, pero no les otorga su gracia. Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. Y si ya tienen el capítulo impreso, les advierto que aquí hay mucho que subrayar. Sigo leyendo. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. No la buscamos. Fue enviada para que nos buscara. ¡Qué belleza! Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a todos en términos de misericordia. No porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos. Eso está de subrayar, ¿verdad? Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don. No, yo no creo que hay ningún otro lugar donde la función de la gracia y su gran magnitud sea expresada como está aquí. Sigo leyendo ahora del capítulo en que estábamos. Por causa de que pecamos ahora, tenemos este precioso regalo que se llama gracia. Pero ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. Hubiera sido mejor si nunca hubiéramos caído. Pero debido a que caímos, Cristo necesitaba unir su divinidad con la humanidad y por lo tanto el hombre es exaltado incluso por encima de los ángeles, mientras que anteriormente el hombre era un poco menor que ellos. Y ahora Dios nos ha hecho sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 2. Esto lo estudiamos en forma bastante íntegra en el capítulo anterior, pero vamos a recordar aquí, vamos a traer en Hebreos capítulo 2. Vamos a pensar en esto un momento, vamos a detenernos allí para asegurarnos de que nuestra mente recuerde claramente qué es lo que esto quiere decir. Hebreos capítulo 2. Comenzando con el capítulo 6. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Leo. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, y ya hemos hablado de esto antes, de que esto es una cita de Salmos. El salmista habla de esto. Y dice, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre que lo visitas? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles. Coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Así que allí nos está describiendo exactamente en qué nivel, en qué jerarquía creó Dios al hombre. Menor que los ángeles. Lo entendimos bien, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 9. Empero, vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús. Así que ahora va a hablar de Jesús, no de nosotros, sino de Jesús. Y dice, vemos a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, el Hijo de Dios, que está descrito en el capítulo 1. Vayamos allá. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Y dice, Dios,
habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el creador, Cristo, el creador, la persona de la deidad que creó este mundo y que nos creó a nosotros. Sigue diciendo en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Cristo era Dios. Desde el principio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Sin embargo, en el versículo 9 del capítulo 2, nos describe y nos dice que ese ser divino se hizo menor que los ángeles, bajó de su estado, pasando por el estado de los ángeles, y luego poniéndose a nuestro nivel. Ese es el Cristo del cual estamos hablando, el Cristo que se hizo uno con nosotros. Sigo leyendo ahora. Hemos estado estudiando cómo la ley trae abundancia de gracia. Esa abundancia de gracia se describe en Hebreos capítulo 2. Vamos allá, estamos allá todavía y vamos a leer los versículos 17 y 18. Les diré, como dice aquí en el libro que estamos leyendo, antes de leer el versículo, él dice, podemos encontrar consuelo incluso cuando descubrimos nuestra más miserable condición y nuestra debilidad por las impresiones del pecado y sus consecuencias. Aquí en estos versículos que vamos a leer de Hebreos 2, 17 y 18, encontramos nuestro consuelo. Y dice, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recordarán que cuando estudiamos este pasaje anteriormente, dijimos que precisamente por esto es que el enemigo no quiere que entendamos, no quiere que recibamos esta verdad, no quiere que creamos en ella, porque cuando creemos en esta verdad de que Cristo es uno con nosotros, no es separado de nosotros, no es otro ser humano diferente a nosotros, ni siquiera inclusive como Adán antes de pecar, sino como nosotros después de haber caído en el pecado. Satanás sabe que si nosotros entendemos y recibimos eso por fe, él pierde la batalla de nosotros en el pecado. Porque ya no estamos solos, ya no estamos aislados, ya no estamos marginados. Cristo está con nosotros y él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Sigo leyendo ahora en la página 54. Debido a que Jesús fue hecho para ser yo en todas las cosas, fue posible para él ser tentado en todas las cosas como yo soy tentado. A medida que paso por mis tentaciones, puedo tener un socorro en ella, porque tengo un compañero. Tal como lo vimos en nuestro último estudio, despertamos a la realidad de que cavamos un hoyo para nosotros mismos. Sin embargo, en ese hoyo está Jesús con nosotros, sufriendo exactamente lo mismo que estamos sufriendo. Por lo tanto, puedo ser consolado debido a que no estoy solo en mis sufrimientos, pero más aún, debido a que Él no se desanimó en esa lucha y mucho menos se dio al pecado, entonces su victoria puede ser mi victoria.
Queremos pasar un momento más considerando a Cristo en nuestra situación con nosotros. Meditemos en la experiencia de los israelitas mientras vagaban por el desierto. En Éxodo 15, 24, vemos la gracia abundante de Dios hacia ellos. Y no podemos pasar por alto el hecho de que los israelitas de antaño no eran diferentes a nosotros hoy día. Allí en Éxodo 15, 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? Murmuraron. ¿Qué quiere decir murmurar? Quejarse, ¿verdad? Quejarse. Ay, me hace falta esto. Ay, no tengo lo otro. Las cosas no andaban como ellos querían y entonces se quejaron. Dios tuvo misericordia de ellos. Las aguas eran amargas, pero Dios las hizo dulces para que ellos satisfacieran su sed. Ahora vamos al siguiente capítulo. Éxodo 16, versículos 2 y 3. Y ahí encontramos la siguiente descripción. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes. Y sigue diciendo después de eso, además, y quiero leerlo de aquí porque no lo pusimos en el capítulo completo. Éxodo 16, en el versículo 3 dice: nos sentábamos a las ollas de las carnes cuando comíamos pan en hartura, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. No solamente se quejaban por lo que no tenían, sino que en su queja añadían juicio, juzgaban a Dios y le decían que la intención con que los había traído era para matarlos. Qué manera de quejarse tan terrible. Pero mientras que estamos mirándolos a ellos y escuchándolos a ellos, tengamos cuidado que no nos estemos escuchando a nosotros mismos también. Luego, ahora padecían de hambre, no había nada para que ellos comieran y volvieron a murmurar. ¿Qué fue lo que hizo Dios en esa ocasión? Les proveyó el maná y así satisfacieron su hambre. Y luego, en el siguiente capítulo, ¿qué pasó? Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: un momento, pero ya no habían tenido sed de agua antes y Dios les había provisto. Así que esta es una repetición de lo que tuvieron antes y que volvieron a hacer. Murmuraron contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados también? Ay, qué rápido se nos olvidan las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo recordamos de bien lo que alguien nos ha hecho mal? Lo que alguien nos ha dicho, cualquier insulto, ¿cómo lo recordamos de bien? Pidámosle al Señor que nos ayude a olvidar los insultos y a recordar las bendiciones que Él nos da. Este pueblo tenía una necesidad genuina. No despreciamos su situación. Ellos tenían sed. ¿Te da sed? Sí, sí nos da sed. Podemos entender por qué ellos murmuraron. Estas fueron aflicciones que también se nos presentan en nuestro diario vivir. No sé de ti, pero a menudo me encuentro murmurando porque hay cosas que pienso que necesito y cosas que sé que necesito y no las tengo a la mano y comienzo a dudar y a desconfiar y al igual que los israelitas, me quejo. Luego en Números 14. 2 y 3. Números 14, versículos 2 y 3. Encontramos otra vez más murmuraciones. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y toda la congregación
Les dijo, mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y ahora en Números 16:41, esto fue después de que Coré, Datán y Abirán fueron destruidos, y allí encontramos el día siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se volvieron a quejar. Y si leemos el Pentateuco, está lleno de todas las quejas, las murmuraciones, las amenazas que le hacen a Moisés y a Aarón y a Dios también. Sigo leyendo ahora el capítulo. Mientras vagaban por el desierto, los israelitas se encontraron con muchas circunstancias que les resultaban incómodas. Y debido a que era incómodo para ellos, se quejaron. ¿Cuándo nos quejamos? Nos quejamos cuando las cosas no avanzan como queremos. Nos quejamos cuando las cosas no son placenteras para nosotros. Cuando las cosas nos conducen a lo que creemos que es propicio para nuestra tranquilidad. Cuando los israelitas pasaron por esas situaciones, pensaron, pobrecito de mí. Es por eso que murmuraron. Nos quejamos cuando quedamos atrapados en nosotros mismos. Pero a medida que pasaban por todas esas aflicciones, donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia mucho más. Vamos a Isaías 63:9. Está en su capítulo. Pero si no tienen el capítulo, por eso les doy el texto, la referencia. Y este es un versículo que si no lo tienen ya subrayado en sus Biblias, por favor, subrayenlo, porque esto no es solamente para ellos, es para nosotros también. ¿Qué era lo que sucedía mientras ellos murmuraban y sufrían? Dice allí en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él, Cristo, fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Palabras seguras, palabras preciosas, palabras fieles, porque así como fue con ellos, es con nosotros. Sigo leyendo. A través de todas sus luchas en el desierto, Cristo estaba pasando lo mismo con ellos. Él mismo fue afligido con las mismas aflicciones con las que estaban siendo afligidos ellos. Mientras que ellos fueron atrapados en mi pobrecito yo, mis sufrimientos, mis dolencias, mis decepciones, ahí estaba Cristo sufriendo lo mismo, exactamente lo mismo en todas sus aflicciones, tentado en todos los puntos como nosotros lo somos. En todas sus aflicciones, Él fue afligido. Ahora, traigamos esto a nuestros días. Para esto leeremos en materiales de Elena G. de White de 1888. Página 552, está escrito de una manera muy simple. Lo traducimos del inglés. Lo hemos sentido a Cristo en la humillación. Lo hemos sentido en el sacrificio. Lo hemos sentido en las desgracias. Lo hemos sentido en la prueba. Ahora aquí es donde encontramos un gran consuelo para nosotros. Cuando somos afligidos, Jesús es afligido. Él está sufriendo lo que yo estoy sufriendo y así podemos tener esa preciosa compañía y compañerismo en el sufrimiento. A menudo nos hablamos unos a otros diciendo, sí, entiendo lo que estás pasando porque yo estoy pasando por lo mismo. Y por medio de esas palabras tomamos consuelo. A pesar de que nuestras luchas sean diferentes, cada quien con la suya muy particular, aún así recibimos consuelo porque sabemos que hay alguien que nos entiende. Entonces, a medida que pasemos por las experiencias humillantes, los sacrificios, las pruebas y cualquiera que sea nuestra aflicción,
tenemos un socorro. Me encanta el libro de Deseado de todas las gentes. Allí encontramos una cita en la página 446. Deseado de todas las gentes, 446. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, para que batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto por los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Apocalipsis 1:18. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas. ¿Recuerdan ustedes cuando en Génesis 4:1 se dice que Adán conoció a Eva y como resultado ella concibió un hijo? Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Adán estaba íntimamente familiarizado con su esposa. Cuando Cristo dice, yo conozco lo que estás pasando, Él lo dice porque Él está íntimamente familiarizado con tu experiencia, porque Él es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Sigo leyendo la cita de Deseado de todas las gentes. Conozco vuestras lágrimas. Yo también he llorado. Conozco los pesares que son demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí y vivid. Porque los montes se moverán. Esto es de Isaías 54:10, si lo quieren escribir. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Podemos decir amén de todo corazón a estas palabras? Amén. Somos afligidos, tentados y probados. Pasamos por tiempos difíciles en los cuales podemos quedar atrapados en mi pobre yo y mi pequeño problema y mis pruebas. Y Jesús entiende lo que estamos viviendo. Jesús tiene simpatía por mí. Él me ama y cuando yo estoy llorando, Él está llorando también. Todo lo que siento, Él lo siente. Todo lo que sufro, Él lo sufre también. Qué precioso consuelo es esto para mí en tiempo de aflicción. Quiero que vayamos al Salmo 56. Salmo 56. No sé si lo tengan ustedes ya subrayado en su Biblia. Posiblemente sí. Yo sé que en cada Biblia que he tenido desde muy joven, siempre lo he tenido subrayado. Salmo 56. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, 8. Y dice, mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma o en tu recipiente, en tu botella, dice en inglés, in your bottle. ¿No están ellas en tu libro? Qué bello pensar
que Dios marca nuestras lágrimas. Para Él no es solamente como a veces, sin pensarlo bien, hacemos con los niños. ¡Ay, no llores por esa tontería! Ya pasó, ya pasó. Dios nunca nos dice, no, eso no es nada, eso no es nada. No. Si hay lágrimas en nuestros ojos que corran por nuestras mejillas, Dios las ve. Si hay lágrimas que se trancan en nuestra garganta y tal vez no salgan, Dios las cuenta. Dios las conoce. Dios las escribe. Si hay algún consuelo para nosotros en nuestras tristezas, en nuestros dolores, debemos ir a la palabra de Dios, porque ahí está el consuelo que en ninguna parte podemos encontrar sino allí. Porque Dios, el poderoso Dios, el Rey del universo, se fija en nosotros, siente lo que sentimos y llora cuando lloramos. La próxima vez vamos a entrar en una perspectiva todavía más profunda. Es bello saber y nos consuela mucho saber que Cristo sufre con nosotros y pasa con nosotros lo que nosotros pasamos. El siguiente punto va a ser entonces ahora mirar el otro lado de esta perspectiva. Continuaremos entonces la próxima semana con el favor de Dios. Vamos ahora a arrodillarnos para cerrar con la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque no solamente sufres con nosotros y sientes lo que sentimos, sino que nos lo haces saber. Gracias, Señor, porque allí podrías estar tú, pasando por las mismas aflicciones nuestras, pero si nosotros no lo supiéramos, no tendríamos el consuelo que el saberlo nos trae. Te agradecemos porque no importa en dónde estemos, tú nos ves, tú nos oyes, tú estás con nosotros, tú eres uno con nosotros. Esto nos ayuda, Señor, a entender que nunca estamos solos. Te agradecemos también porque no solamente Cristo siente lo que sentimos, sino que vino, vivió igual a nosotros y se entregó voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener lo que Él solamente tenía. La gloria, la vida eterna, y después de que nosotros nos portamos de tal manera que te herimos y llevamos a Cristo a que muriera en la cruz. Gracias porque no guardas rencor contra nosotros por lo que le hicimos a tu Hijo. Y ayúdanos, Señor, a entender que esa unión es tan profunda, ese vínculo es tan estrecho, que no hay nada que nos pueda separar de él. Gracias, Señor, por recordarnos esto esta tarde. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.